Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es la casa eterna de Dios del linaje de David. Desde el principio de los tiempos, Dios prometió la venida de un Mesías redentor que vendría a traer salvación al mundo. Este mensaje fue declarado claramente a Abraham, a Moisés y a la mayoría de los profetas, pero también fue transmitido de forma figurada mediante profecías mesiánicas, solapadas con otras de carácter temporal, vinculadas a personas, objetos o acontecimientos. Este fue el caso de las palabras del profeta Natán al rey David sobre un hijo que Dios había de darle, refiriéndose por un lado a Salomón y por otro al Mesías venidero. Es necesario entender los textos en los que hay profecías dobles para diferenciar las unas de las otras. Algunas de estas profecías se encuentran en el libro de los Salmos de David y otras en los libros proféticos como el de Isaías. En referencia a una profecía de este último profeta, el eunuco dijo a Felipe: Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Hechos 8:34. Con estas palabras comprobamos que no siempre es fácil entender las profecías dobles. Veamos. El profeta Natán dio una profecía a David de parte de Dios. En 2 de Samuel 7:17 se dice: conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Qué dice la profecía de Natán que Dios le dio para David? En primer lugar, que Dios nunca había pedido que se le hiciera una casa o templo material para él. En 2 de Samuel 7:7 se dice: en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? En segundo lugar, Dios decía que llevaría a su pueblo a un lugar gozoso como morada permanente. Segundo de Samuel 7:10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más será removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Tercero, que sería Dios mismo quien daría a David una casa estable y permanente. En 2 de Samuel 7:11 y 16 se dice: Jehová te hace saber que él te hará casa, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. En cuarto lugar, que Dios levantaría a uno del linaje y entrañas de David para afirmar su reino. Segundo Samuel 7:12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. En quinto lugar, que el hijo de David edificaría casa al nombre de Dios, y que Dios afirmaría su reino de modo que fuese para siempre. Segundo de Samuel 7:13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. En sexto lugar, que Dios sería padre del hijo de David, y que éste sería hijo de Dios. Segundo de Samuel 7:14. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y en séptimo lugar, que si el hijo de David pecaba,
sería castigado, aunque Dios tendría misericordia de él y no permitiría que apostatase como lo hizo Saúl. Segundo de Samuel 7:14 al 15. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Todas estas cosas que hemos mencionado, ¿de quién hablaban? ¿De quién hablaba el profeta Natán al decir todas estas cosas? En primer lugar, hablaba de un hijo físico de David, llamado Salomón. Según la profecía, el que había de edificar la casa material de Dios o primer templo de Israel sería un hijo literal e inmediato de David. Primero de Reyes 8:19. Tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. En la profecía se habla incluso del nombre de ese hijo y de su reinado pacífico. Primero de Crónicas 22:9 al 10 dice: te nacerá un hijo, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre. También en la profecía se habla de una relación paterno-filial de Dios con ese hijo. Primero de Crónicas 22:10. Y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y aunque inicialmente Salomón hizo todo lo que Dios había profetizado sobre él, como nos dice Primero de Reyes 8:20, y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Aunque inicialmente Salomón hizo todo lo que Dios había dicho sobre él, más tarde Salomón pecó y fue castigado, teniendo adversarios, enemigos, e incluso teniendo que llevar como juicio la rotura del reino. Primero de Reyes 11:4 y 6. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Primero de Reyes 11:9 al 11. Se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de él, siguiendo a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Y en Primero de Reyes 11:12 al 13, sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, y daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y en Primero de Reyes 11:14, 23 y 25 se dice: y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita. Más tarde Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, porque aborreció a Israel. Por tanto, la profecía de Dios primeramente tiene que ver con Salomón. Él cumplió muchos de los aspectos de esa profecía, pero Salomón se desvió de Dios, se apartó de Dios, y Dios tuvo que castigarle. Pero hay aspectos de la profecía de Natán que trascendían a Salomón, que no podían cumplirse en él ni en ningún otro rey humano y terreno temporal. En la profecía de Natán para David se habla de una morada eterna y gozosa para el pueblo de Dios.
Segundo de Samuel 7:10. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Por tanto, aquí hay un aspecto doble de la profecía de Natán, que es trascendente, que no es terreno ni temporal, que habla del pueblo de Israel desde una perspectiva eterna, desde una perspectiva de bendiciones divinas para siempre. Dios dará una morada eterna a su pueblo. En esa profecía se habla de un hijo de David, cuya casa y cuyo reino sería eterno. Esto nunca podría cumplirse en ningún hombre humano. Segundo Samuel 7:12 al 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esto no se podía cumplir jamás en ningún hombre terreno, ni en Salomón, ni en ningún otro. Esto hablaba de otro hijo de David, que vendría en el futuro y que podría ser rey eternamente. En la profecía también se habla de una relación fiel y eterna entre ese hijo de David y Dios. Segundo Samuel 7:14, yo le seré a el padre y él me será a mi hijo. Esto solo podía cumplirse eternamente y para siempre en el Mesías, en el Hijo de Dios. En 2 Samuel 7:16 se dice, será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Todas estas palabras que contienen la terminología trascendente, eterna, eternamente, para siempre, este tipo de palabras hablan de alguien que puede cumplir esta profecía por su carácter eterno también. Jesús, el Mesías, era Dios hecho carne y por tanto era alguien que podía ser trascendente, ser eterno en su persona, pero también en el cumplimiento de todas y cada una de estas cosas. ¿Cómo se cumplirían estos aspectos eternos de la profecía dada a David? Pues como hemos mencionado y hemos adelantado ya, todas las profecías del Antiguo Testamento, también las de David, se cumplen en Cristo y en su obra redentora, en el Mesías, como hemos adelantado. El mensaje central de los profetas del Antiguo Testamento era el Evangelio de salvación en Cristo. Los profetas tenían el Espíritu de Cristo en ellos y por él hablaban de la salvación venidera. En Primera de Pedro 1:10 al 12 se dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, indagaron acerca de esta salvación por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Los profetas del Antiguo Testamento, cuando escribían las cosas que hemos leído u otras semejantes, hablaban de personas, de acontecimientos temporales, terrenos, pero también
hablaban del Mesías venidero, ese aspecto doble de la profecía, que es el que hay que entender y discernir. Las profecías hablan de la salvación temporal de Israel, revelando pues el anuncio de Dios de victoria sobre una batalla o la fuerza que Dios daría a un gobernante o a un rey o a un jefe del ejército para vencer en una batalla, pero también esas profecías iban mucho más allá y sobre todo hablaban de la salvación futura del mundo a través del Cristo Redentor. En Lucas 24, 25 al 27, él, Jesús, les dijo a aquellos discípulos: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Hay personas que cuando leen el Antiguo Testamento no son capaces de ver sino el ahora, el presente de las cosas que allí se dicen. Pero el Antiguo Testamento contiene un después. El Antiguo Testamento habla del día del Señor, el día de la venida del Mesías, el día en que Dios enviaría al Cristo Redentor para dar su vida a favor del mundo. Por eso Jesús les dice a aquellos hombres: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Aquellos discípulos estaban extrañados de lo que había sucedido. El Señor había muerto en la cruz y había resucitado, y los discípulos no entendían lo que había sucedido, porque no entendían las palabras de los profetas que hablaban de estas cosas. Hablaban de los sufrimientos del Mesías, de la obra redentora del Mesías y también de su resurrección. Jesús lo dijo en muchas ocasiones. Y por eso, como no entendieron lo que sucedió con su maestro, con Jesús, por eso iban tristes, caminando, lamentándose. Y Jesús tiene que decirles: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario, tal como está escrito, y comenzando desde Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían? La palabra de Dios habla de Cristo en todas partes. En el Antiguo Testamento se habla de Cristo, del Mesías que ha de venir. Gálatas 3, 7 al 8 y 14 se dice: los que son de fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva o evangelio a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Todo estaba dicho, todo estaba escrito, todo había sido anunciado de antemano. El Evangelio no es solo cosa del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento. Dios le dio el Evangelio a Abraham.
A Abraham le dijo Dios que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Por tanto, el mensaje del Evangelio en el Antiguo Testamento, a través de profecías sobre el Mesías, fue transmitido, oculto, mezclado, solapado con profecías temporales sobre personas o sobre Israel. Las profecías sobre Salomón incluyen profecías que tienen que ver con el Mesías. El aspecto doble de las profecías del que hablamos. En 1 de Crónicas 22, 9 al 10 se dice: te nacerá un hijo, él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino para siempre. Y en Lucas 1, 31 al 33 se dice: concebirás y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Estas palabras del Evangelio de Lucas confirman que las profecías del Antiguo Testamento se referían al Mesías. Y en Lucas 1, 68 al 70 se dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Este fue siempre el método profético de Dios, el método de la doble profecía, que debe ser discernido por los creyentes de todos los tiempos. En el Salmo 22, 1 y 18 se dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y en el Nuevo Testamento se confirma que estas palabras de la profecía tienen que ver con Jesús, el Mesías. Repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y Jesús clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras de David en el Salmo 22 se cumplieron en Jesús, en la cruz. En Lucas 20, 41 al 44, Jesús les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Por tanto, con estas palabras, David, hablando del Mesías, hablando de Jesús el Mesías, anticipando las obras redentoras del Mesías, está llamando Señor a Jesús, el Cristo, sin tomar en cuenta el método profético divino, este método profético de la doble profecía. Dejamos de entender el propósito, el tiempo y los sujetos de las profecías redentoras divinas. En Isaías 52, 1, 3 y 7 se dice: Jerusalén, ciudad santa, nunca más vendrá a ti inmundo. Así dice Jehová: sin dinero seréis rescatados. Cuán hermosos son los pies del que trae alegres nuevas de salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. En Isaías 53, 1, 6 al 7, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Y en Hechos 8:30 y 34 al 35 se dice, ¿entiendes lo que lees? El eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Las profecías, todas ellas, hablan de Jesús, el Cristo, el Mesías, el Redentor. Todas las profecías. Aunque no nos lo parezca, por ese aspecto doble de la profecía, ese aspecto temporal, terreno, que se cumplía en Israel, y ese aspecto trascendente, eterno, que se cumplía en Cristo para el mundo, para la humanidad. Esa fue la causa por la que los judíos y los judaizantes rechazaron al Mesías, a Jesús. Rechazaron la verdad divina. El no entender las profecías del Antiguo Testamento les llevó a rechazar al Mesías. Segunda a los Corintios 3, 14 al 16. El entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de la casa eterna de Dios, del linaje de David, de una profecía que el profeta Natán dio a David de parte de Dios. ¿Qué dice la profecía de Natán sobre David? Que Dios llevaría a su pueblo a un lugar eterno, sin aflicción, de gozo, que sería padre de su hijo y que le daría casa eterna. Pero ¿de quién hablaba el profeta Natán? Primero de Salomón, pero sobre todo de alguien descendiente de David que traería salvación eterna. Todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo Jesús y en su obra redentora. El mensaje central de los profetas era el evangelio de salvación eterna en Cristo, oculto en profecías dobles sobre la redención temporal de personas o de Israel. Pero el método profético de Dios debe ser discernido por los creyentes. Este método de dar profecías para el futuro a través de profecías para un tiempo presente. Este método debe ser discernido por los creyentes para entender el propósito, el tiempo y los sujetos de las profecías redentoras divinas. Dice segunda de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a entender las profecías del Antiguo Testamento, entendiendo que la clave para entenderlas es una palabra, Cristo. Todas las profecías del Antiguo Testamento hablan de Cristo. Esa es, pues, la palabra clave para entenderlas. Que el Señor nos bendiga.
Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra que nos habla de cómo desde el principio de los tiempos has hablado de un Redentor que vendría a salvar al mundo del pecado. Cómo a través de profecías, unas veces más claras, otras veces más encubiertas u ocultas, tú revelabas todo lo relativo a la venida del Mesías. Su venida, su obra redentora en la cruz, su resurrección, todo eso tú desde el Antiguo Testamento lo dejaste bien claro en tu palabra. Gracias, Señor, porque de esta manera podemos entender que tú eres el Señor de la historia, de los acontecimientos, y todo lo que sucede tiene que ver con tu voluntad eterna. Gracias, Señor. Gracias también por tus promesas, por tus bendiciones, porque cuidas a tus hijos, porque sigues sanando a los enfermos, porque sigues curando a los que se han operado, los que están recuperando de intervenciones diversas, porque sigues ayudando a aquellos que tienen problemas. Sé con Moisés, con Taré, con Eleazar. Sé también, Señor, con otros que necesitan trabajo, sus papeles para estar a bien en España, o necesitan una casa u otra cosa, Señor. Sé con todos los tuyos. También te pedimos una vez más por Betsabé, que ya se aproxima en las horas siguientes, se aproxima su parto, que tú seas con ella y que todo sea para tu gloria y para tu honra. Ayúdala, Señor. Y gracias por lo que eres y haces por nosotros. Bendito seas. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.